Muy buenos días. Hoy domingo 23 de julio de 2017 vamos a dejarles unas reflexiones de los resultados del análisis hecho por la sala situacional que manejamos en el foro académico del Estado Anzoátegui. El día 6 de abril los estudiantes venezolanos invocaron el artículo 350 una vez que el referéndum revocatorio fue negociado, que por mandato del pueblo a la Asamblea Nacional, esta no se abocó a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de la designación de la Fiscal General de la República y de los rectores del CNE, en una entropía política, en una deslegitimación de los poderes públicos, una desinstitucionalización del país, en una anarquía donde las fuerzas represivas del régimen, válido que no existe un liderazgo opositor que detenga el carro devastador del país, desembocó en un acto patriótico de cara a la ignominia hacia donde ha conducido el régimen castrocomunista de Nicolás Maduro, que es uno de los payasos del circo, la votación que ocurrió el día domingo 16. Esta es una demostración fehaciente de un país sin liderazgo, porque si en el país hubiera liderazgo, Maduro no estuviera en la presidencia de la República, que llegó allí por un golpe de Estado constitucional propinado el 10 de enero para asumir el poder. El PSUV no estuviera a la deriva en manos de aventureros políticos y en la oposición existiera un líder capaz de liderar el proceso político. El país está en medio de un vacío de gobernabilidad, de un vacío de poder, de los más espantosos que ha tenido el país desde que Bolívar pretendió dejarnos ligados a la Gran Colombia y Páez, por una necesidad histórica y un mandato de la historia, nos dio patria y nos dio nacionalidad venezolana. Hoy el país está envuelto en sangre de una cúpula militar que mata para defender la impunidad y que no se descubran los horribles hechos que han cometido en 16 años después que desfalcaron a la nación en la más grande fortuna que le haya ingresado a un país en el mundo occidental, estimada en $1.860.000.000.000 que malversaron y dilapidaron haciendo una presunta y engañosa revolución bolivariana. Hoy el país está a la desbandada. Sin una oposición coherente, con un líder que conduzca, como se los he dicho, el proceso político para la recuperación de la democracia que nunca hemos tenido, sino remedios de democracia desde 1958, para que recupere la defensa de los derechos humanos hoy vulnerados y pisoteados por el ejército cubano, para que no se reintegre la soberanía nacional pisoteada desgraciadamente por tropas cubanas que lo permitió que eso sucediera, el ejército de Venezuela, quien se le entregó las armas por mandato de la Constitución y del pueblo para defender la soberanía nacional y no lo hizo. Hoy vemos a la desbandada de generales retirados que están huyendo hacia adelante para tratar de salvarse del tsunami que viene indudablemente, porque la anarquía política, el desastre político, el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos es impresionante y es doloroso. País convertidos en bachaqueros y pichacheros miserables, que si antes en la cuarta éramos pobres, ahora somos miserables. Miserables de paz, miserables de hambre de alimentos y del hambre del alma. Eso es lo que convirtieron estos delincuentes, estos 17 años de anarquía y de oprobio que será de ingrata recordación para las próximas generaciones venezolanas, porque unos cuantos historiadores estamos escribiendo esta página negra de la historia que comenzó en su primera fase en 1958 y su epílogo en este largo funeral se inició en 1999. Lamentablemente, esa es la tragedia de Venezuela, que va a desembocar indudablemente después que quieren imponer una constituyente ilegítima porque no fue invocada por el pueblo previo referéndum revocatorio, para imponer un Estado
socialista, un Estado comunista que no va a ser posible porque Venezuela no es Cuba ni los venezolanos somos los cubanos. Estas son las reflexiones del Foro Académico del Estado Anzoátegui y de Venezuela sobre el caos nacional en un gobierno que no gobierna, donde todo el mundo manda y nadie obedece.